Este capítulo 6 del sistema esquelético, tejido óseo, nos detalla cómo el hueso va pasando por diferentes etapas, además sobre las funciones que este hueso va a cumplir. El tejido óseo, por si acaso, es un tejido complejo, es además un tejido dinámico que constantemente está cambiando su estructura, es decir, se está luego remodelando. Es muy importante realizar ejercicios, el hacer caminatas, porque esto va a fortificar el hueso. Entonces los atletas, por ejemplo, tienen una mayor densidad ósea. Esos huesos van a soportar mayor estrés. En cambio que aquellas personas que son sedentarias van a sufrir después en cuanto a posibles fracturas más frecuentes, un hueso débil. Por eso se debe hacer ejercicio, para que después no suframos cuando uno tenga ya una mayor edad, haya llegado a la quinta década de la vida, sexta década de la vida. El hueso es un órgano, y está compuesto por diversos tipos de tejido. Vamos a encontrar todos los huesos, vamos a encontrar lo que va a ser obviamente tejido óseo, y ese tipo de tejido óseo incluye luego sus dos variedades: el tejido óseo esponjoso y luego el tejido óseo compacto, el TOE y el TOC. Además, vamos a encontrar acá tejido conectivo. Por ejemplo, tejido conectivo denso. Vamos a encontrar también acá adipocitos. Hay una pequeña sección de tejido, además, epitelial. El conjunto de huesos más los cartílagos, más esos cartílagos que están distribuidos por el cuerpo, van a formar el sistema esquelético. Ahora, la osteología, anatómicamente hablando, va a estudiar esos huesos y después va a ir describiendo si ocurre algún desequilibrio hemostático, es decir, una enfermedad. Eso es lo que hace la osteología. Varias son las funciones del hueso, y vamos a ir ahora enumerando cada una de ellas. El hueso sostiene a tejidos blandos. Por ejemplo, en la cavidad del cráneo vamos a encontrar huesos del cráneo, los cuales van a sostener al encéfalo, y además lo van a proteger como función 2 también. En uno, entonces, sostiene órganos blandos. 2, en la caja torácica, que está cubierta por huesos y cartílagos, vamos a encontrar el corazón, y este luego está pues protegido. Esa es la función 2 del sistema esquelético, los huesos. Junto con los músculos, estos huesos van a permitir el movimiento, el desplazarse, el correr, el saltar. Esa característica va a ser típica en cuanto a la función, gracias a los huesos y también a los músculos. Esta es la función 3. En el hueso vamos a encontrar minerales muy importantes. Por ejemplo, el que me llama más la atención es el calcio. Vamos a encontrar por acá fósforo. Vamos a encontrar también lo que es, por ejemplo, sustancias que no son minerales, pero son también muy importantes en su composición, que es el agua, y que también aquí luego habrá colágeno. Pero este calcio y este fósforo son los principales minerales
para que se produzcan funciones de los diferentes órganos. ¿Ya? El calcio, por si acaso, es un mensajero químico muy importante. Entonces, este calcio se va a almacenar en el hueso, al igual que el fósforo. Esa es la función 4. Almacenamiento de minerales. Y además, va a haber acá una concentración de calcio y habrá después otra concentración de calcio acá en los vasos sanguíneos. Y de esa concentración de calcio en los vasos sanguíneos y la cantidad de calcio en el hueso se encarga el propio hueso. A eso se refiere cuando dice homeostasis mineral, mantener la concentración de los minerales en forma adecuada tanto en el hueso como también en los vasos sanguíneos. Otra función del hueso es en sus zonas donde se conoce como la médula ósea roja, la llamada MOR. Son en estos lugares, en estos puntos rojos, ya por acá también lo estamos marcando, donde se van a producir glóbulos blancos, se van a producir glóbulos rojos y también se van a producir a lo que son las plaquetas. La formación de estos tres tipos de células se va a llamar después hematopoiesis. Hematopoiesis. Esa es la palabra adecuada, hematopoiesis. La médula ósea roja se va a encargar del desarrollo de estas células sanguíneas, ¿sí? Entonces, de las células de la sangre, pero también se va a encargar de lo que son las células 5, que son los adipocitos. También se va a encargar de las células 1, es decir, los fibroblastos, y también de los macrófagos. Bueno, del desarrollo estamos hablando por si acaso. La ubicación de esta médula ósea roja es, por ejemplo, en el feto. Ya está en el feto por acá, es aquel que tiene más de 3 meses de vida, ¿no? Y después cuando nazca va a ser recién nacido en el feto. Tiene prácticamente todos los huesos del feto van a contener médula ósea roja. Y ya cuando tengamos el recién nacido, ese recién nacido, entonces vamos a encontrar, a medida que vaya envejeciendo, ya cuando sea maduro, vamos a encontrar médula ósea roja en los huesos planos, por ejemplo, planos del cráneo. Vamos a encontrar en las vértebras, vamos a encontrar en los huesos coxales, ya en los huesos coxales, vamos a encontrar en las costillas, vamos a encontrar en el esternón, vamos a encontrar en las epífisis de los huesos largos. Por esta zona vamos a encontrar ahí. Y también en estos huesos largos, aparte de encontrar médula ósea roja, vamos a encontrar en estos huesos largos, en esta región llamada así la diáfisis, médula ósea amarilla. ¿Sí? Médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla va a contener principalmente adipocitos. Médula ósea amarilla, el MOA. ¿Qué células tiene? Tiene las células 5, que son los adipocitos. Y justamente estos adipocitos que están en esta zona de la diáfisis del hueso largo y que se almacenan ahí, le dan la función 6 al sistema esquelético, al hueso, ¿ya? Depósito de triglicéridos. Macroscópicamente hablando, cuando describimos la anatomía de un hueso, no necesitamos microscopio. A simple vista podemos hacer esa tarea de describir el hueso en su anatomía. En el caso de los huesos largos,
vamos a encontrar una zona amplia llamada la diáfisis, la cual tiene la forma de un cilindro. ¿Ya? Se llama también tallo o cuerpo, entre otros nombres. Y en esta diáfisis lo que predomina mucho es tejido óseo compacto, el TOC. Y hay poquito de tejido óseo esponjoso, poco. Principalmente está en esta zona. Tenemos a las epífisis, que son los extremos del hueso, esas epífisis, tanto por acá la epífisis proximal, como también por acá la epífisis distal, que se encuentra sobre la zona de crecimiento del hueso. Esta epífisis proximal se encuentra sobre la zona de crecimiento del hueso. Estas epífisis se caracterizan por tener mucho tejido óseo esponjoso y luego tienen algo de tejido óseo compacto, poquito lo tienen. Y además en ese tejido óseo esponjoso vamos a encontrar médula ósea roja. La metáfisis es una zona entre la epífisis y la diáfisis. Es esta zona en donde vamos a encontrar en los recién nacidos, en los individuos que estén entre recién nacidos y hasta los 14 y o 24 años, hasta esa edad vamos a encontrar en esa zona una placa de crecimiento, o también llamada placa epifisiaria. Vamos a encontrar, estará por acá esa placa epifisiaria, la cual puede borrarse y convertirse en hueso y se va a llamar después línea epifisiaria. Y esto ocurre bordeando los 14 años, 15, 16, hasta los 24 puede ocurrir. Depende esto mucho del tipo de persona, en cuanto a su genética, en cómo se alimente, si hace ejercicio, no hace ejercicio, en fin. Esta placa epifisiaria está compuesto de cartílago y alino. Cartílago articular es otro componente que vamos a ver en el hueso largo, por acá, y también luego por acá está ese cartílago articular. Este cartílago articular va a permitir que cuando este hueso esté en contacto con otro hueso y queramos que haya movimiento, al producirse ese movimiento, el cartílago articular va a ayudar a que no se desgasten los huesos, es decir, reduce la fricción entre los huesos. Quizá pregunta de examen, márquenlo, no tiene una membrana que cubra ese cartílago, no tiene pericondrio. Aprovechemos esta imagen y vamos a decir lo siguiente. Por un lado, tejido óseo compacto, ¿está? Duro. Por debajo de este tejido óseo compacto en la diáfisis, aquí hay una membrana llamado el endostío, el cual va a recubrir, ¿ya? Va a recubrir a lo que va a ser después la cavidad medular. Estamos viendo cómo un vaso sanguíneo atraviesa todo el hueso y llega después hasta la cavidad medular. En la cavidad medular vamos a encontrar fácil médula ósea roja, ¿ya? En los adultos, no, en el feto, ¿ya? En el recién nacido vamos a encontrar médula ósea roja. En el adulto hay poco de médula ósea roja, poco en el adulto. Ahí está cavidad medular. En el adulto lo que más predomina es médula ósea amarilla. Acá, eso es lo que más predomina en el adulto. Tenemos otra membrana externa muy importante llamada el periostío, el cual va a cubrir a todo el hueso. Fíjate, desde esta región hasta esta región, desde esta región hasta esta región está cubriendo el
periostio. No cubre el cartílago articular, no lo va a cubrir, no lo va a cubrir. Seguimos hablando de la anatomía del hueso, estructura anatómica. El periostio es esta estructura, la cual luego tiene a su vez dos capas, ¿ya? Una capa fibrosa externa que va a ser esta, y luego va a tener una capa osteogénica. En este caso lo de rojo que estás viendo por acá es la capa osteogénica interna. Esta capa fibrosa externa aquí está compuesta por tejido conectivo denso y regular. Esta capa osteogénica interna se va a unir con ligamentos, ¿ya? Más que todo son fibras, llamadas así fibras de Sharpey, las cuales van a servir para que el periostio se mantenga pegado al tejido óseo compacto, ¿ya? Al hueso compacto. La función de este periostio es variadísima, pero la función principal es que en esta zona se va a dar lo que va a ser el crecimiento del hueso en espesor. Esta zona va a permitir que, si el hueso tenía este grosor, ahora el hueso va a tener ese grosor. Fíjate acá. Entonces, a partir de esta zona del periostio, el hueso va a crecer en ese sentido, ¿ya? Hacia lo ancho. Y hacia lo largo te vas a preguntar seguramente si el hueso tiene este largo y ahora este largo. Ese crecimiento a lo largo se da en estas zonas llamadas las placas epifisiarias. Entonces en estas zonas el hueso va a ir creciendo y luego va a ir creciendo en esta zona. Hacia lo longitudinal se da en las placas epifisiarias. También va a servir para darle, por ejemplo, nutrición al hueso, la membrana perióstica. Va a servir también como punto de inserción de músculos. Internamente tenemos una cavidad medular en el hueso largo. Esa cavidad medular en el adulto, estamos repitiendo varias veces, en el adulto contiene médula ósea amarilla, pero hay poquito de médula ósea roja. Entonces, si les preguntan en el examen, ¿la cavidad medular contiene médula ósea roja en poca proporción? Es verdadero. Si le dice, la cavidad medular contiene médula ósea amarilla, así tajante, también es verdadero. Esa cavidad está tapizada luego por otra membrana llamada el endostio. Bien, esa cavidad está rodeada por otra membrana, tapizada por otra membrana llamada el endostio. Está delineada, podemos también decir. Y esta membrana también va a ser una membrana formadora de hueso. Es decir, va a permitir que el hueso también crezca hacia lo ancho, pero en menor proporción. En esta zona más se va a destruir hueso, en esta zona. Se va a construir y se va a destruir hueso en esta zona, en el endostio. Entonces tenemos acá las partes de un hueso largo, que lo vamos a describir a continuación ahora con más detalle. Hemos visto las funciones que tiene el tejido óseo, esas 6 funciones. La parte microscópica del hueso requiere el uso del microscopio, pero ya con el microscopio ahí estamos viendo parte de la estructura de un hueso, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el tejido óseo compacto a simple vista. Estamos viendo el tejido óseo esponjoso a simple vista. Estamos viendo aquí el periostio a simple vista, vasos sanguíneos a simple vista, pero quiero ver ahora en más detalle y lo voy a ampliar aquí con el microscopio. Y así luego vamos a ver primero células, como ser por ejemplo los osteocitos. Hay 4 tipos de células que lo voy a describir ahora.
Y luego voy a ver este segundo componente, lo naranja, que va a ser la matriz extracelular. Así luego el hueso, la estructura del hueso, microscópicamente hablando, incluye células, que son el número de 4. Luego, lo que es la matriz extracelular. Y de esta matriz extracelular vamos a hablar de su composición. Está compuesto por agua, en un 15% aproximadamente. Está compuesto por proteínas, está compuesto por fibras largas, llamadas fibras de colágeno. Hemos conocido como las fibras A con ustedes, en un casi 30% aproximadamente. Y después tenemos a lo que son las sales minerales, principalmente el calcio. Pero está también por ahí el fósforo, y van a formar la gran mayoría, es decir, el 50% de la matriz celular. En lo naranja que estás viendo, ahí en estas zonas, entonces está todo lo que hemos descrito por acá. Está el agua, está el colágeno, y también están luego las sales minerales. Esas sales minerales, como por ejemplo el calcio, no se encuentra sola, está combinado con otros elementos más, como por ejemplo el fósforo, el oxígeno. Está en forma de fosfato o fosfato de calcio, la cual también podemos encontrar en su forma de hidróxido de calcio. Juntos después van a formar lo que es un cristal, que es la hidroxiapatita, ¿ya? Este es un cristal muy importante, que después la hidroxiapatita se va a unir con las fibras de colágeno, ¿ya? Con las fibras A se van a unir, y también con otros componentes, con otros minerales más se van a unir, ¿no? Más otros minerales, ¿ya? Por ejemplo el fósforo, otros minerales. Entonces esta hidroxiapatita, después este colágeno y otros minerales más, van a hacer que el hueso sufra un proceso llamado calcificación. Se llama así, calcificación. Y cuando el hueso pase por ese proceso llamado calcificación, el hueso va a estar, y va a ser ya sea hueso compacto o va a ser hueso esponjoso, depende cuán denso sea esa zona. Agua es lo que más abunda en la matriz, ¿sí? Es lo que más, perdón, el agua es lo que abunda en un 15%, no es lo que más abunda, es lo que menos abunda más bien, agua. Proteínas, ¿sí? Proteínas. Estas proteínas, llamadas así colágeno, van a servir para que el hueso tenga algo de flexibilidad, para que luego no se rompa fácilmente. Los minerales, que abarcan un 55%, que incluyen el calcio, y después van a formar la hidroxiapatita junto con el colágeno, por calcificación van a permitir que el hueso sea duro, ¿ya? Que después se va a llamar un proceso llamado calcificación, junto con lo que hemos descrito hace un momento: la hidroxiapatita, el colágeno, y después otros minerales más. Esta calcificación es tarea de una célula llamada el osteoblasto. Este osteoblasto es la célula 2 de las 4 que conocemos en el tejido óseo. ¿Cuáles son los 4 tipos de células que vamos a encontrar en el tejido óseo? Primero, las células madre. Son células llamadas también osteogénicas. Son células que constantemente se están dividiendo, y después de que se dividen se van transformando en una célula llamada el osteoblasto, que va a ser la célula 2, que hemos indicado hace un momento cuál es su tarea. Este tipo de célula lo vamos a encontrar tanto en el endostío como en el periostío, en ambas membranas. Esa va a ser su ubicación. Este osteoblasto, una vez ya formado a partir de la célula osteógena, va a empezar a formar la matriz extracelular ósea. O sea, es la que se va a encargar de que la matriz extracelular contenga ese colágeno, ¿ya? Esa fibra A, contenga después esas combinaciones de fosfato de calcio, por ejemplo, ¿ya?
que contenga calcio en sus diversas variedades, y también va a proveer algo de agua en ese proceso, y así luego entonces tenemos los componentes de la matriz extracelular del hueso gracias al osteoblasto. Es una célula sin embargo todavía inmadura. Una vez que hace esa tarea de depositar la matriz extracelular, va a ir cambiando, se va a modificar, y luego todo lo que está acá gordito, como lo ves, y como ha vaciado ahora sus componentes, ahora está más flaco, está más flaca esta célula, pero ya es madura, y se va a llamar después osteocito. Y el osteocito lo que hace es en el hueso mantener el metabolismo óseo, mantener anatómicamente hablando y fisiológicamente hablando la histología del hueso, ¿ya? Mantiene el tejido óseo, si quieres, en otras palabras. Y por último tenemos esta es la célula 3, es una célula inmadura, pero madura. Recuerda que todo lo que termina en cito es igual a maduro. La célula 4 es una célula grande, está compuesto por varias células blancas llamadas monocitos. Es la fusión de varias células llamadas monocitos, y internamente contiene enzimas, contiene lo que estamos viendo acá de color amarillo, ya contiene ácidos, y esas sustancias van a destruir, van a carcomer todo lo que esta célula ha producido. Todo lo que esta célula con tanto esmero ha producido, esta célula lo va a destruir, va a carcomer. Eso es luego resorción, degradación de la matriz ósea. Hablando de tejido óseo compacto ahora, vamos a decir que abarca más o menos el 80%. Este es un corte transversal a nivel de la diáfisis, y estamos viendo por acá en la parte interna tejido óseo esponjoso. Luego más hacia adentro estamos viendo la cavidad medular, bordeando al tejido óseo esponjoso. Por acá estamos viendo mucho más tejido óseo compacto, hueso compacto. Con fines didácticos hemos dicho en algún momento TOC y TOE. Entonces la diáfisis tiene, por si acaso, ese TOC y ese TOE, lo hemos dicho hace un momento, pero tiene más TOC. Estamos viendo por acá el periostio, y ahora cuando hacemos un corte del tejido óseo compacto en esta zona, vamos a ver luego toda esta estructura, ¿sí? Y me llama la atención la presencia de esta estructura llamada la osteona. Bien, entonces la osteona es característica del tejido óseo compacto. A ver, dibujo una osteona, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la osteona. Ahí está la osteona. Ahí está. Estas son entonces las osteonas. Y luego cuando ampliamos esta osteona, estamos viendo así como un cilindro. Acá estamos viendo otra osteona y otra osteona, y acá una linda osteona, ¿no? Entonces luego no hay espacio entre una osteona y otra, aquí no hay espacio. El nombre que reciben estas estructuras del tejido óseo compacto es también llamado sistemas de Havertz. Y en estos sistemas de Havertz vamos a encontrar esta zona, en la zona central, aquí llamado conducto central. Aquí también lo estamos viendo. Ahí está el conducto central. Por ese conducto central vamos a encontrar venas, arterias y también nervios y vasos linfáticos. Vamos a encontrar por acá. O sea, vamos a encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos en este conducto central. Por ahí va a recorrer el VAN. Venas, arterias, nervios y linfáticos. Y va a atravesar la osteona en sentido longitudinal. Ahí. Estas osteonas luego tienen las llamadas laminillas concéntricas. Y aquí estamos viendo entonces una laminilla, dos laminillas, tres laminillas y cuatro laminillas estamos viendo, ¿no? Acá otra vez, fíjate acá, una laminilla, dos laminillas, tres laminillas, cuatro laminillas estamos viendo. Esas laminillas contienen matriz extracelular, pero ya está calcificada, es decir, le está otorgando luego
la estructura, en este caso dura, ya al hueso. Sabemos ya de qué está compuesta esta matriz, ¿sí? Son 3 componentes: agua, colágeno y minerales. Fíjate por acá, esto es una laminilla, esta es otra, voy a dibujarlo por acá, ¿ya? Ahí, entonces, esto es una laminilla, ¿ya? Esta es otra laminilla, y esto sería el conducto, el conducto central, ¿bien? Hablamos de las llamadas lagunas, ¿ya? Estas lagunas son justamente, están representadas como espacios donde hay un líquido, poco líquido, pero esto sería una laguna, ¿ya? Esto sería una laguna por acá, y esta sería la laminilla concéntrica, ¿no? Por acá, pero y lo está luego siendo bordeada por la laguna. Acá otra vez vamos a dibujarlo. Ahí, entonces laminilla, y ahí luego está su laguna, ¿sí? Su laguna. Estas lagunas, cuando se las amplía, vamos a ver estas estructuras, ¿ya? Vamos a ver esta célula. En este caso vamos a encontrar por acá un osteocito. Recuerda que es una célula flaca, es una célula que mantiene metabolismo, está por ahí. Eso vamos a encontrar por acá, ahí. Y después vamos a encontrar por acá estructuras más pequeñas, llamadas así las lagunillas, o también llamados en algún momento los canalículos, se les llamaba así. Laminillas o canalículos. Canalículos vamos a quedarnos. Ahí está. Entonces por acá está la laguna, y aquí luego estamos viendo esos canalículos por donde segmentos del osteocito están siendo ocupados. Esto es una laminilla concéntrica. Esto es la laguna, ¿ya? Sigue por ahí, ¿ya? Esto es la laguna. Esto es la laguna. Estos son los canalículos por acá, ¿ya? Entonces tenemos acá, estos son los canalículos. Por acá, por acá, por acá tenemos ahí sus canalículos. Vamos a encontrar laminillas concéntricas en las ostionas C. Pero hay otras laminillas circunferenciales externas por acá y por acá, que están por debajo del periostío. Y hay otras laminillas entre las ostionas, ya un poco más pequeñas, se van a llamar laminillas intersticiales. Lo tenemos acá, las laminillas intersticiales que están entre las ostionas. Tenemos laminillas circunferenciales que están por debajo del periostío, están por acá, y las concéntricas, ¿sí? Estas concéntricas están formando así parte de la osteona. Este es el periostío, y este luego está atravesado por vasos sanguíneos, los cuales van a ingresar estos vasos sanguíneos hasta la parte central de la osteona, ¿ya? A través de un conducto